Como usted sabe, estamos estudiando, hermanos, los 10 mandamientos, que es una subserie dentro de esta serie más grande que estamos estudiando acerca del pacto mosaico. Y ya que estamos hablando de la ley de Dios, quiero traerles a memoria lo que dice el Salmo 19, los versículos del 7 en adelante. El Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, otra forma de referirse a la ley, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Lo alegra, hermano, usted el corazón? El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Eso nada más quería recordarles sobre lo que nos dice la palabra de Dios sobre la ley. Y es que nosotros estamos estudiando los 10 mandamientos. ¿Listo para el examen, hermano? ¿Sí? ¿Repasamos los 10 mandamientos vistos, o por lo menos los primeros 4 que hemos visto hasta ahora? ¿Ok? El primer mandamiento es... Muy bien. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imágenes de nada, ni en lo que hay en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. No te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. Y cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, mas en el séptimo día reposó. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Muy bien, excelente. Hasta ahí tenemos 4 mandamientos. Y dijimos que estos 4 mandamientos están dados para nosotros, pero para mostrarnos cómo debe ser nuestra relación con Dios. ¿Cierto? Estos primeros 4 mandamientos están para mostrarnos cómo en nuestra relación con Dios. Todos tienen que ver contigo y con Dios. Ahora vamos a ver los siguientes 6 mandamientos que tienen que ver con tu relación, pero con tu prójimo. Es como una línea vertical y una línea horizontal. Los primeros 4 son verticales, tú y Dios. Y los otros 6 son horizontales, tú con tu prójimo. ¿Ok? Así que hoy vamos a estar estudiando lo que se le llama la segunda tabla de la ley. Y el primer mandamiento, o mejor dicho, el quinto mandamiento, ¿ok?, tiene que ver con respecto al respeto de los mayores. El quinto mandamiento, como lo tenemos en el versículo 12 de Génesis 20, es: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué nos dice este mandamiento? Este mandamiento nos enseña que todo ser humano le debe respeto a sus mayores. Dicho sea de paso, eso es un valor que se ha perdido totalmente en la sociedad de hoy en día. El mandamiento es bastante simple, tiene 2 partes. La primera parte es el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y la segunda parte es una promesa: para que te vaya bien,
para que tengas larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. Veamos el mandamiento. Comencemos estudiando este mandamiento de honrar a padre y a madre. Dios desea que en base a la relación que nosotros tenemos con Él, Dios desea que en base a la misericordia que Él ha mostrado para con nosotros, nosotros aprendamos a honrar y a obedecer y a ser agradecidos para con nuestros mayores. Recuerde que los 10 mandamientos son la respuesta que el pueblo de Dios tiene que dar a Dios por su misericordia. No son leyes frías que se dan, sino que lo que Dios espera que los que son salvos hagan. Pues dentro de estas cosas que el Señor nos manda, nos dice que nosotros tenemos que aprender a honrar a padre y a madre. ¿Por qué razón? Porque Dios escogió a este hombre y a esta mujer como padres para ti. Yo he escuchado muchas veces a un joven o a jóvenes decir, yo no los escogí a ustedes como papás. O de repente usted mismo se lo dijo alguna vez a su papá o a su mamá. Yo a ti no te escogí. Y eso es cierto. Nosotros no escogemos ni a nuestros padres ni a nuestros hijos. Pero no vienen por suerte. No son un sorteo en la naturaleza. ¿Sabe quién escoge qué hijo y qué padre van a ser relacionados entre sí? Dios. Es Dios. ¿Quién te ha dado al padre y a la madre que tú tienes? Dios. Y yo sé que de repente a algunos nos puede costar y decir, pero no entiendo por qué Dios me ha dado a estos padres. Y claro, eso sobre todo porque vemos en ellos imperfecciones. ¿Hay padre perfecto sobre esta tierra? No lo hay. Vemos en ellos imperfecciones, en unos más que en otros. Pero hermano, no te olvides de esto. Ellos están allí porque Dios los han puesto para poderte formar, para darte una educación y sobre todas las cosas para introducirte en el pacto de Dios. Ellos son bendición de Dios para tu vida. Nosotros tendemos a ver mucho lo malo y enfocarnos en lo malo. Pero estoy seguro que si te pones a pensar en tus padres, hay muchas cosas buenas que de repente no estás apreciando, no estás viendo y no estás valorando. Ahora, tome en cuenta, los mandamientos que hemos visto hasta ahora están dirigidos especialmente para el pueblo de Israel, ¿cierto? Llamémoslo así, para los adultos, ¿cierto? Lo curioso es que este quinto mandamiento está dirigido especialmente para los niños o para los que están todavía debajo de la protección paterna. Es curioso porque Dios, si por decirlo así, si los papás fueron los que fueron salvados de Egipto, ¿por qué Dios les da un mandamiento a sus hijos? La respuesta es sencilla. Porque Dios también los ha incluido dentro del pacto. La respuesta es bastante sencilla. Dios ha tenido misericordia no solamente de los padres, sino que también ha tenido misericordia de los hijos. Y por tanto, el pacto de Dios ha bendecido no solamente a los padres, sino también que bendice a los hijos. Los jovencitos que están en este lugar. Ustedes no saben la gran misericordia que Dios ha tenido sobre ustedes por haberles dado padres, por lo menos uno de ellos, que esté perseverando en el Señor. Eso significa que tú estás expuesto a la palabra de Dios. Eso significa que tú vas a ser guardado de muchas cosas que pudieron haber venido a tu vida. Eso significa que tú vas a poder tener esperanza de salvación. El hecho que los padres sean creyentes trae muchas bendiciones sobre los hijos. Y por eso, entre otras cosas, los hijos tienen que honrar a los padres. Ahora, el mandamiento no dice, honra a tu padre.
pero no le hagas caso a tu madre. Para las culturas de la época, la voz dominante era la voz del papá. A tal punto que, por ejemplo, en la cultura romana, no es de esta época, es de más adelante, la mamá no era tan importante. Es más, un esposo, en algún momento lo hablamos, un esposo podía matar a su mujer y no había ningún problema porque era nada más, un poco más que un objeto. Eso sí, desobedecer al papá no se podía, pero desobedecer a la mamá en muchas culturas no era muy problemático. ¿Qué nos dice este mandamiento? ¿A quiénes hay que honrar? A los dos por igual. Mira que se ponen los dos a la misma altura. Honra a tu padre, pero también nos dice honra. Le debemos el mismo respeto, la misma honra a papá y a mamá. Tú no puedes ser de estos que quieren mucho a su papá, pero desprecia a su mamá, la trata mal. O no puede ser de los que quiere amar mucho a su mamá, pero le tiene fastidio hacia el papá. No. Los dos son por igual. A tal punto nos dice que en Deuteronomio capítulo 21, versículo 18 al 21, que si unos padres tenían un hijo que constantemente vivía en desobediencia, un hijo que literalmente era un glotón y borracho, en otras palabras, una persona que vivía disipadamente, no quería hacer caso. Escucha lo que dice Deuteronomio 21, que los padres tenían que tomar a este hijo y llevarlo frente a los ancianos de la ciudad y decirles, este es nuestro hijo contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, a la voz de los dos. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán. Obviamente este no es un mandamiento que incluya nuestra cultura. La ley peruana no permite tal cosa, pero nos demuestra la seriedad para Dios de la deshonra a los padres. La deshonra de papá y mamá es un pecado tan serio para Dios que en Israel, bajo la ley de Dios, se castigaba con la muerte. Con la muerte. Esto significa que no es un pecado chiquito, no es un pecado pasajero. Ahora, obviamente, no era un pecado que se aplicara a la primera desobediencia. No, es cuando el hombre ya llegaba a puntos muy graves. Pero recuerda que para llegar a puntos muy graves, ¿cómo comenzó este hombre? Con pequeñas desobediencias. Todos nosotros tenemos que entender que a Dios no le agrada la deshonra. No le agrada la deshonra. Tenemos que aprender a honrar. Ahora, honrar es mucho más que dar dinero. Para algunas personas decir, sí, yo honro a mi papá, es porque le estoy pasando por ahí un sencillo, un dinero, puede ser mucho, pero eso no es solamente honrar. Una persona puede estar perfectamente pasándole a su papá una mensualidad mucho más grande de lo que el papá necesita para vivir y al mismo tiempo estarlo deshonrando. Porque en su corazón no existe un verdadero amor, un amor sincero, o existe todavía odio y resentimiento, o hay crítica. No, la verdadera honra consiste en una actitud del corazón. De ahí nace la honra, de un corazón que le ama, que le quiere obedecer. No solamente cuando está delante del papá o de la mamá, sino que le honra aun cuando está lejos, con sus amigos, cuando está en el colegio, cuando no hay nadie cerca que lo pueda fiscalizar. Cuando un joven, nadie de sus papás o una persona mayor lo está viendo y aún así le hace caso al consejo de papá y mamá, puede decir, yo he honrado a mi padre y a mi madre. Pero si tú te aprovechas de que no te están viendo tus papás,
para hablar palabras que no debes hablar, para hacer cosas que no debieras estar haciendo, estás deshonrándoles. No, pero ellos no se dan cuenta. No importa, Dios se da cuenta. Y eso es una deshonra. Vivir honrando a los padres tiene que ver con que nosotros nos sintamos en deuda con ellos. Usualmente los jóvenes no se sienten en deuda con los papás. Todo lo contrario. Sienten que sus papás están en deuda con ellos. Oye, tú no me diste el PlayStation 4 que yo te pedí. No me diste el iPhone. No me diste las zapatillas de marca. No me diste tal y tal cosa. Se sienten como si estuvieran en deuda. Como si los papás les adeudaran a ellos. No, honrar es todo lo contrario. Honrar más bien es apreciar los esfuerzos que hacen papá y mamá por sostener la casa. Muchos de ellos tienen que trabajar largas horas, muy cansadas. Muchas mamás tienen que ir a trabajar porque no alcanza el sustento para la casa. Y en lugar de estar llenándote de odio, de resentimiento y de malos pensamientos en tu corazón, tienes que aprender a honrarlos desde allí, desde el corazón. Muchos jóvenes se sienten avergonzados de sus padres porque su papá o su mamá limpian una casa o su papá tiene un puesto humilde dentro de algún trabajo. Claro, les encantaría que el papá fuera presidente de una empresa o que su papá fuera gerente de tal lugar. Y no quieren que la gente se entere lo que hace su papá o su mamá. Se sienten avergonzados. Eso es deshonrar a papá y mamá. Tú siéntete orgulloso de ellos. Aún desde la posición humilde que puedan tener, están tratando de hacer lo mejor para ti. Con todos los errores que puedan tener, están tratando de hacer lo mejor para ti. Y tu deber es retribuirlos con obediencia y con gratitud. No ponerles más carga. Este mandamiento, hermanos, tiene que ser enseñado por los padres. Claro, es un mandamiento para los hijos, pero también para los padres. ¿Quién enseña a honrar a final de cuentas al hijo? El padre. Si tú le permites que él vaya deshonrándote desde que está en los primeros años de su vida, tarde o temprano esas deshonras se van a salir de control. Tarde o temprano. Pero no solamente este mandamiento es para cuando nosotros somos niños. Obviamente la gran mayoría de los que estamos acá ya no estamos bajo el hogar paterno. Pregunto, ¿debe honrar este mandamiento tú? Claro que sí. Obviamente, pues ya no es exactamente la misma situación de cuando eras niño. Cuando eras niño, lo que te decía tu papá o lo que te decía tu mamá, tú debes hacerlo. Hoy en día, tú ya estás mayor, tú no le andas consultando a tu papá o a tu mamá todo lo que tienes que hacer, pero todas las decisiones que tú tomes tienen que hablar bien de tus papás. Que cuando la gente vea la forma como te conduces, la gente termine diciendo, qué buen papá debe haber tenido este tipo. Qué buena mamá debió haber tenido esta hermana, que los educó tan bien. Nosotros hemos visto y creo que todos conocemos a personas más bien que nos hacemos toda la pregunta contraria. ¿Y a este quién lo educó? ¿Y a este quién lo educó? No, hermano. Ahora, ¿por qué es importante la honra? El el mandamiento nos da la promesa. Nos dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Cuál es la tierra que Jehová tu Dios les estaba dando? La tierra prometida, la tierra de Canaán. Recuerde que ellos están a la falda del monte, ellos están en el desierto, todavía no están en la tierra prometida, se van a quedar allí un tiempo, pero luego de eso Dios los va a mandar a que conquisten toda la tierra.
Y el objetivo de Dios es que para que ellos estén dentro de esa tierra, ¿qué tienen que hacer? Honrar a papá y a mamá. No se nos debe perder de vista esto. Es cierto, hermanos, que en términos generales, una persona que es obediente a padre y madre va a tener una mejor vida que una persona desobediente y por tanto va a poder aspirar a una vida más larga. Un pandillero, una persona que se dedica a vivir mal, pues no es de extrañar que se muera a temprana edad, ¿sí o no? Y obviamente una persona que anda en buenos pasos, una persona que respeta a su padre y a su madre, pues se va a evitar meter en un montón de situaciones que pueden poner en riesgo su vida y es de esperar que su vida sea más larga, ¿cierto? Pero no es exactamente lo que nos quiere decir acá el Señor. El Señor no está dando una promesa individual para cada uno, aunque Pablo en el Nuevo Testamento sí lo va a aplicar de una manera individual. El Señor aquí en el Antiguo Testamento, en el mandamiento, les está diciendo que si ellos como nación honran a padre y a madre, la permanencia de Israel en la tierra prometida va a ser larga. ¿Por qué? Porque la familia es la base de la sociedad. ¿Sabe de dónde nacen los delincuentes que vemos hoy día en la calle? ¿Sabe dónde nacen los adúlteros? ¿Sabe dónde nacen los ladrones? ¿Sabe dónde nacen los corruptos? ¿Sabe dónde nace toda persona que comete mal en la sociedad? Nace en una familia. Y en esta familia no se le enseñó a respetar a sus autoridades. Y si este joven o esta joven no aprendió a respetar a papá y a mamá, cuando salga a la calle, ¿sabe lo que va a hacer? Igual no va a respetar ninguna ley. No le va a interesar absolutamente nada. Y eso es lo que el Señor les estaba diciendo acá. Es importantísimo que los padres se pongan a educar correctamente a los hijos y es importantísimo que los hijos hagan su esfuerzo por obedecer a sus padres, porque el destino de la nación entera depende de lo que pase en las cuatro paredes del hogar. Mira, hermano, lo importante que es enseñarle a un hijo a honrarte. Y mira, hijo, lo importante que es que tú aprendas a honrar a tus padres. Literalmente el destino de Perú depende de lo que tú hagas con tu hijo. Buenos ciudadanos del mañana, una buena generación futura, no sale de la nada. Sale de hogares que les enseñan a respetar a padre y a madre. El pueblo de Israel cayó, Dios lo sacó de la tierra prometida muchos años después de haberles dicho esto. Y dentro de las cosas por las cuales el Señor los castigó, los sacó, los exilió, en Ezequiel capítulo 27, el Señor denuncia en el versículo 22, versículo 7, el Señor denuncia y dice: al padre y a la madre despreciaron en ti, en la ciudad. Dentro de todos los pecados que el Señor menciona, y si usted puede, por favor, léalo en su casa, Ezequiel 22, del 7 al 15, es una lista de pecados horrorosos que comete la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén, en contra de Dios, en contra de su prójimo, pero todos ellos comienzan con esta expresión: al padre y a la madre despreciaron. Y porque la nación despreció a padre y a madre, no se preocupó por cometer todo tipo de pecados y en consecuencia el Señor los echó de la tierra prometida. ¿Ves lo importante que es este mandamiento?
Este mandamiento nos va a garantizar una buena iglesia para el futuro o una iglesia hecha un desastre. Esta semana veíamos con mi esposo una serie, y no se la recomiendo, pero una serie de una serie, no era cristiana, por supuesto, de una iglesia protestante de Dinamarca, pero que vivían de una manera completamente peor, vivían peor que los ateos, con eso le digo todo. Y yo le decía a mi esposa, si esa serie lo que está tratando de hacer es hacer una crítica de la realidad de la iglesia en Dinamarca, habría que hacernos la pregunta si nosotros estamos caminando hoy en el camino que ellos ya caminaron. Porque si ellos vivieron como nosotros, el cristianismo en América Latina está viviendo hoy, no nos sorprenda de un día llegar a ser como ellos. ¿Por qué? Porque si tú pones mal una base, ¿qué es lo que va a suceder con el resto del edificio? Se cae. Pon mal la base de la educación de tu hijo y ¿qué va a suceder? Todo se va a caer. Ahora, este es el mandamiento en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasa en el Nuevo Testamento? ¿Se conserva o se cambia? El Señor Jesús lo mantuvo sin cambio. En Marcos capítulo 7, versículo 10, el Señor está discutiendo con los fariseos y está acusando de su hipocresía. Y el Señor les dice, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre y a madre muere irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que un hombre le diga a su padre o a su madre, esto que tengo para darte, no te lo puedo dar porque es corbán. Corbán significa consagrado a Dios. Y así dejan ustedes que no honre a su padre y a su madre. ¿Qué es lo que está pasando? El Señor Jesús está denunciando que estos hombres estaban tratando de hacerle la trampa a la ley. Resulta que si tú consagrabas algo a Dios, no se lo podías dar a nadie más. Pero al mismo tiempo lo que consagrabas a Dios necesitaba un administrador. ¿Y quién iba a ser el administrador? Tú mismo, pues tú bien. Entonces, por ejemplo, yo tengo 1,000,000 de soles. Pues obviamente con ese 1,000,000 de soles yo debería honrar a mi papá y a mi mamá, claro. Pero ellos ¿qué hacían? Se lo consagraban a Dios. Señor, este 1,000,000 de soles te lo doy a ti, pero yo lo voy a administrar. Y cuando venía el papá, hijo, ¿sabes qué? No tengo ni para comer. Lo siento, papá, no te puedo dar del 1,000,000 de soles porque se lo consagré a Dios. Era una forma elegante, era una forma astuta de deshonrar a los padres, de no cuidar de ellos. Y el Señor Jesús lo está acusando esta actitud. El hombre no debe tratar de manipular la ley con tal de deshonrar a sus padres. Más adelante el apóstol Pablo repite el mandamiento en Colosenses 3:20 y en Efesios 6 del 1 al 3, que leo el último de estos. Escuche bien cómo se aplica en el Nuevo Testamento. Esto ya no podemos decir que son cuestiones del Antiguo, Nuevo Testamento. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, hermano, el mandamiento está allí. Es más, para el Nuevo Testamento se nos dice que la honra que le debemos a papá y a mamá, la debemos hacer por el Señor. Debemos honrarles en el Señor. ¿Qué significa esto? Si tú amas al Señor Jesús, tú vas a honrar a tu papá y a tu mamá. No, pero es que tú no sabes, pastor, el tipo de padres que tengo. No importa. Si tú amas al Señor Jesús, lo vas a hacer no tanto por ellos, sino por el Señor que te lo ha mandado a hacer. Si tú lo amas. Ahora, ¿cómo debemos cumplir el quinto mandamiento? Pues la aplicación es bastante directa para nosotros. Vivimos en una sociedad que
le da la espalda a todo tipo de autoridad. Pero nosotros tenemos que esforzarnos por honrar y respetar a las figuras de autoridad que tenemos. Recuerda que el mandamiento es honrar a padre y a madre, pero el principio detrás del mandamiento es respeta las autoridades que estén sobre ti. Y esto incluye entonces, hermano, que nosotros tenemos, aún los adultos que estamos acá, tenemos que respetar a las autoridades que tenemos encima. ¿Tú cómo le puedes exigir a tu hijo que te honre a ti si tú no quieres honrar, por ejemplo, al gobierno? Hablas mal del presidente, del Congreso y de todo el mundo delante de tus hijos. ¿Qué le estás enseñando? Que se puede deshonrar a tu autoridad. Recuerda que tenemos diferentes tipos de autoridades, diferentes tipos de padres. Tenemos padres naturales, ok, papá, mamá, pero también los abuelos, los tíos, toda persona que sea mayor. Tenemos padres políticos, el presidente, el alcalde, el gobernador, los policías, etcétera, etcétera. Tenemos padres espirituales, el pastor, los líderes de la iglesia, a los cuales nosotros debemos respeto. Debemos respeto. Si tú quieres que tus hijos respeten a Dios, tienes que comenzar tú respetando a las autoridades que Dios ha puesto sobre ti. Hijo, y si a ti te cuesta obedecer a tus padres, recuerda esto. Tienes que pedirle a Dios que te enseñe a amar. Tienes que pedirle a Dios que te enseñe a ser obediente, que dejes de ser orgulloso y necio y puedas aprender a amarles, porque el Señor así te lo pide. Bien, ese es el quinto mandamiento. Ahora pasemos al sexto. ¿Cuál es el sexto? No matarás. Aquí está poniendo, se lo estoy poniendo en las figuritas. El primer mandamiento, el quinto mandamiento es honra a padre y a madre, y el sexto es no matarás. Y puse un cuchillo que creo que lo ejemplifica muy bien. Lea conmigo un momento los versículos 13, 14 y 15 de Éxodo 20, que son los 3 mandamientos que continúan. 2 de ellos los vamos a ver la próxima semana. No matarás, no cometerás adulterio y no hurtarás o no robarás, que vendría siendo lo mismo, ¿cierto? Para memorizar estos 3, les he traído una pequeña ayuda memotécnica. Acuérdese la palabra mar. Mar. ¿Por qué? Porque van en ese orden. No matarás, no adulterarás y no robarás. Con eso creo que podemos ayudarnos para recordarnos estos mandamientos, por lo menos estos del 6º al 8º. Ya entonces tenemos estos mandamientos. Bien, ¿qué nos dice el mandamiento 6º? No matarás. Es un mandamiento muy corto y en muchas civilizaciones está penado el homicidio. Creo que dentro de la cultura inca también estaba penado, ¿sí? Pero a diferencia del resto de las culturas del mundo, el homicidio es pecado no solamente porque le hace mal al prójimo y a la sociedad. El homicidio es pecado porque es mal contra Dios. Quitar una vida, tenemos que entender a lo que se refiere. Porque no faltan grupos ambientalistas que dicen, pero nada, el hombre no tiene derecho a matar a nada. Entonces tú no puedes ni pisar una cucaracha, porque ya violaste el mandamiento. ¿Será eso lo que significa? Ahora, por el otro lado tenemos personas que dicen, no, nadie tiene derecho a matar, ni siquiera el Estado. No puede existir la pena capital, no puede existir la pena de muerte. Pues eso tampoco es lo que significa este mandamiento. Porque, mira, en el versículo 13 nos dice, no matarás, ¿cierto? Ahora camina al capítulo 22, versículo 18 al 20. ...22, 18... a la hechicera, ¿qué dice? No dejarás con vida.
a cualquiera que cohabitare con bestia, morirá. Y el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Te das cuenta cómo este mandamiento no puede significar que el gobierno no puede matar? No, no significa eso. Porque la misma ley tenía dentro de sus penas la muerte. La misma ley de Dios. Es más, mira el capítulo 21, versículo 12. ¿Cuál era la pena para el que mataba a otra persona? El que hiere a alguno haciéndole morir, él morirá. ¿Cuál era la pena para el asesino? La muerte. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra? No matarás. Esta palabra no está dirigida hacia cualquier tipo de muerte. Esta palabra no está diciendo que ningún ser humano no tenga derecho a quitarle la vida a otro ser humano. No, sí hay un derecho cuando es un aparato legal el que se encarga de eso, y el que hace el juicio no es la persona afectada. No es la persona afectada. Obviamente, si a ti te hacen el daño, tú vas a querer descargar toda tu ira y vas a ser poco objetivo en lo que vas a hacer. El juicio lo tiene que hacer otra persona. En este caso eran los ancianos de la ciudad, los líderes de Israel. En una nación pues sería el gobierno el que puede hacer tal cosa. Lo que este mandamiento está prohibiendo es la venganza personal o el asesinato que se hace por causas injustas. Por ejemplo, que alguien te hiciera algo, te robó un terreno o mató a tu hijo. Y entonces, ¿qué es lo que haces tú? Te llenas de enojo en tu corazón y buscas un cuchillo, lo primero que tengas a mano, y vas y tú mismo descargas toda tu ira y tu enojo sobre esa persona. Eso es lo que nos dice este mandamiento que no debemos hacer. Literalmente la palabra matar que tenemos acá significa despedazar, hacer pedazos a alguien. Y habla sobre una venganza que se ha calculado, sobre una persona que se ha dejado dominar por el enojo. ¿Se acuerda de Caín? Caín y Abel. Cuando Abel presentó su ofrenda y fue agradable a los ojos de Dios, pero la de Caín no fue agradable. ¿Qué fue lo que le pasó en el corazón de Caín? Ardió el enojo, ardió la ira. Allí ya está la violación del mandamiento. Y Caín tomó una piedra y se levantó contra su hermano y lo mató. Eso es lo que nos está diciendo este mandamiento. No, el hombre no tiene derecho alguno a tomar la justicia por sus propias manos. Si tú tienes un caso que tiene que ser juzgado por un daño que te hicieron a ti, tú no tienes derecho a tomar la justicia por tu mano. Tienes que recurrir a las autoridades para que ellos hagan justicia. Si un joven está en el colegio y le hacen bullying, no tiene derecho a vengarse a sí mismo. No tiene derecho a agarrar a golpes a su compañero. No tiene derecho a insultarlo. Lo primero que debería hacer es ir a las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Profesor, profesora, principalmente papá y mamá. Ir a ellos, pero no me hacen caso. Pues trata de razonar con la persona. Oponte, pero sin violencia. Como esta semana alguien nos contaba y nos decía, yo le he enseñado a este niño que no, cuando se burlan de él, que le diga, oye, no me molestes. Oye, ¿por qué me estás tratando así? Está bien eso, es una reacción no violenta. Pero lo que no podemos permitir es que el niño aprenda que en venganza vaya y se lo tumbe de un golpe. Allí ya se está violando este mandamiento de no matar. Y lo vemos así en el nuevo pacto. El Señor Jesucristo
En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, en los versículos 21 y 22, el Señor Jesús dice: ustedes escucharon que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, esto es loco, tonto, idiota, será expuesto al infierno de fuego. ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor Jesús acá? Los israelitas habían creído o habían interpretado para conveniencia que no matar implicaba simplemente que tú no tomabas la vida de la persona, no le clavabas el cuchillo. Pero el Señor Jesús dice: no. Desde el momento en que tu corazón hay odio, rencor y resentimiento contra esa persona, ya has violado este mandamiento. Desde el mismo momento en que tienes odio, resentimiento y falta de perdón, entonces has violado el sexto mandamiento. Si tú en este momento estás enojado con alguien y no le quieres perdonar, no importa cuál haya sido la falta, no importa cuánta razón tengas tú, estás violando el sexto mandamiento. Por eso es que en el versículo inmediatamente siguiente, Mateo 5:23, el Señor Jesús le dice a la multitud: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, déjala allí y anda y reconcíliate primero con tu hermano y luego ven y presenta la ofrenda. ¿Sabe cómo se combate el mandamiento de no matar? ¿Sabe cómo? ¿Qué nos mantiene lejos de violar el mandamiento de no matar? El perdón, la misericordia. Cuando nosotros, a pesar de que tenemos derecho a estar enojados contra otra persona, pero preferimos en nuestro corazón no guardar enojo, resentimiento, porque es pecado, y perdonamos, nosotros estamos cuidándonos de no violar el sexto mandamiento. Mas si tú en tu corazón sigues pensando mal, y aunque fuera tu enemigo, escucha lo que el Señor Jesús dice en Mateo 5:43 acerca de los enemigos. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo: amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen así también los publicanos? Si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sabes lo que tienes que hacer aún hacia tu peor enemigo? No lo escucho. ¿Tan difícil es? Amarle, que incluye el perdón. Si no lo haces, estás violando el mandamiento. Pero violar el sexto mandamiento no solamente es no enojarse contra otro. Violar el sexto mandamiento también es no cuidar la vida del otro. Es que no matar involucra también la otra cara de la moneda. Preserva la vida. Tú tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance para que la vida de esa persona no esté en peligro. Esto lo vemos claramente ejemplificado en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45, cuando nos dice sobre la iglesia primitiva, después de que Pedro predicó y se convirtió un montón de gente en Jerusalén.
Muchos de los que se habían convertido, sus familias les dieron la espalda por ser cristianos. Muchos quedaron literalmente en la calle, en la pobreza, por ser cristianos. Y no tenían ni siquiera para comer. ¿Sabe lo que hizo la iglesia? Cumplió el sexto mandamiento. Escucha lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo apartaban y repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Cómo mostró la iglesia primitiva el sexto mandamiento? Cuidando a los que estaban en la calle por causa de Cristo. Nada de que es tu problema. Hermano, me gustaría ayudarte, pero ¿qué se le va a hacer? No puedo. No, había una persona en peligro de muerte, no tenía ni para comer, y ellos preferían vender sus cosas para poder preservarle la vida a otro. Hoy nosotros vemos la gente en la calle y no nos interesa siquiera, casi que ni los consideramos humanos. Nosotros guardar el sexto mandamiento es preservarle la vida a los demás, hacer lo que esté a nuestro alcance. Ahora, ¿cómo vivimos este sexto mandamiento el día de hoy? Primero que todo, si tú eres una de estas personas que dice que tiene un carácter muy fuerte, porque te enojas por todo, eso no es carácter fuerte, eso más bien es un carácter débil. Una persona de carácter fuerte tiene dominio propio. Si tú lo que te enojas es por todo, tú eres un iracundo, lleno de odio y resentimiento en tu corazón. Lo primero que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios por eso. Pero es que pastor, usted no sabe las cosas que me hacen en la casa, por eso yo reviento. No, hermano, no hay excusa. No hay excusa. Estás violando el sexto mandamiento. Estás acumulando en tu corazón una ira que no te corresponde. No te corresponde. No te corresponde. Tú no puedes permitir eso en tu corazón. Recuerda que el Señor te ha hecho templo del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a poner un altar al enojo, a la ira? ¿Cómo vas a levantar un altar a un Dios pagano, por decirlo así, como la ira, juntamente con el Espíritu Santo? No, no se puede. Tienes que aprender a perdonar. Y tienes que aprender a tener dominio propio. Claro, yo sé que hay cosas que te enojan, pero las cosas se hablan. Razonarás con tu hermano, nos dice la ley. Habla. Ven, esposa, siéntate, vamos a conversar. Papá, siéntate, quiero conversar contigo. Algo no me ha gustado lo que has hecho. Puedes hablar. No es necesario que guardes el rencor. También nosotros cuidamos el sexto mandamiento cuando cuidamos a los demás. ¿Ves a tu hermano que tiene necesidad? ¿Qué tienes que hacer? Ayúdalo. Ayúdalo, no lo dejes así como lo ves. Extiéndele la mano. Ayuda. Y si es tu enemigo, extiéndele las dos manos todavía. Si por tu hermano deberías extender la mano, por tu enemigo extiende las dos. A los padres, ¿usted sabe que la ira se debe controlar en nuestros hijos desde que son chiquitos? ¿Has visto un niño que hace una pataleta en la calle? ¿Sabe lo que está haciendo? Está violando el sexto mandamiento. ¿Has visto uno de esos niños que reniega por todo y que no tiene dominio sobre su carácter? ¿Sabe qué está haciendo? Está violando el sexto mandamiento. Tienes que enseñarle a tu hijo que se debe controlar. Hay un lugar para el enojo, pero nunca el enojo puede ser pecaminoso. Tienes que enseñarle que eso se llama violación del sexto mandamiento y que debe pedirle perdón a Dios. Si tú no lo haces, cada vez más su boca se va a ir soltando más y cada vez más va a dañar más a su entorno. ¿Tú has visto
lo que hace una persona iracunda dentro de su casa daña todo su entorno, todo su entorno. Hermanos, el sexto mandamiento nos preserva de que nosotros dañemos a otros y nos cuida de eso. Hasta acá, hermanos, llevamos ¿cuántos mandamientos? 6. ¿Los quiere repasar? Aunque no quiera, lo vamos a hacer. Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo mandamiento: no te harás imágenes. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y sexto mandamiento: no matarás. Quizás para que usted se lo recuerde un poquito más, recuerde que los primeros 3 mandamientos son negativos, ¿no? Los otros 2 mandamientos son positivos: acuérdate y honra a padre y a madre. Y luego viene el mar, ¿se acuerda? No matar, no adulterar y no robar. Y finalmente tenemos: no darás falso testimonio, no mentirás y no codiciarás, que ya nos queda para las siguientes 2 semanas. Pero hermano, por lo pronto, ¿por qué Dios nos ha dado sus mandamientos? Para cuidarnos, exactamente. La idea no es fastidiarte la vida. La idea es que sepas qué caminos te van a producir dolor. Haces bien en escuchar a Dios. Haces bien si hoy con humildad reconoces y dices: Señor, yo he pecado contra el cielo y contra ti. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Yo no lo he hecho. El mandamiento dice: no matarás. Yo no lo he hecho. Hacemos bien si nos humillamos hoy delante de la mano del Señor, porque Él ha prometido que si nosotros nos humillamos, Él nos va a levantar. Él va a perdonar nuestro pecado y nos va a dar sabiduría. Si a alguno le falta sabiduría, pídala. Te va a dar sabiduría para que vivas de una mejor manera.